Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para la semana del 16 de marzo. Sigue la escalada de toda esta incertidumbre geopolítica y toda esta guerra que se está produciendo en Medio Oriente, y lo cual impulsó durante la semana pasada a que el petróleo WTI subiera sobre los $100. De hecho, el viernes pasado existía mucha incertidumbre respecto a qué pasaría el fin de semana. Comienza la semana nuevamente con un petróleo sobre los $100, pero poco a poco comienza la semana y avanza la jornada bursátil, se empezó a desinflar y vuelve a estar el petróleo WTI bajo los $100. Así que ese nivel hoy día creo que es clave, y eso da cuenta del impacto que está teniendo este aumento en el precio del petróleo y las consecuencias que puede tener en el aumento de la inflación. De hecho, conocimos los datos de inflación del mes pasado en Estados Unidos, salieron dentro de lo esperado, una inflación muy controlada, pero evidentemente de cara al futuro el riesgo está en cuánto será el impacto que tendrá el petróleo en los datos de inflación de los próximos meses. Y esta alza del petróleo, precisamente todo gira en torno al precio del crudo, complica a la Fed y reduce el margen para recortes de tasas. De hecho, ha cambiado bastante la situación en las últimas semanas respecto a las expectativas de baja de tasas, y ya prácticamente no existe la posibilidad de baja de tasas en la reunión de esta semana y la siguiente. Y todo esto en un contexto en donde las bolsas a nivel global siguen en esta corrección y se ha extendido en algunos mercados un poquito más que en Estados Unidos, que la verdad que en Estados Unidos la corrección ha sido muy acotada y estamos en un modo a la espera de lo que ocurra en las próximas semanas con esta escalada de tensiones en Medio Oriente. Así que de todo esto hablaremos en esta visión semanal de los mercados y, por supuesto, las implicancias que tenga todo esto para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción, y muchas veces en estas situaciones aparece el temor y el interés precisamente por ver qué hacer con el dinero, precisamente en situaciones de incertidumbre. Así que acá estamos para ayudarlos con todo lo que tiene que ver con el dinero, con sus finanzas personales y también con las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás y qué empezamos a observar de cara al futuro? Bueno, tuvimos una corrección adicional en el S&P 500 de un 1,6%, el Nasdaq cayó un 1,1% y el IPSA se empieza a desacoplar un poquito de este contexto internacional algo débil y sube el IPSA un 1,5%. El índice de volatilidad VIX cayó después de una fuerte alza que tuvo la semana anterior, corrigió un 2,2% y se tranquiliza este índice del miedo, ya lo veremos. El Bitcoin sigue recuperando terreno, sube un 4,4%, el dólar index actúa como refugio, actúa como un activo que generalmente se ve beneficiado en situaciones como esta, subiendo un 1,4%, el dólar peso sube un 0,6% y el petróleo WTI, si bien sigue subiendo al igual que la semana anterior, esta alza es bastante más moderada, de un 8,6% respecto al 35% que subió la semana anterior. El oro cae un 1,9% y el cobre cae también un 0,9%. El tablero sigue mayoritariamente en terreno negativo, rojo, prácticamente ningún sector se salva, y tenemos evidentemente algunas acciones que se ven beneficiadas en este contexto, como por ejemplo las de energía. Ahí tenemos a Chevron y Exxon subiendo más de un 3%, utilities, que también es un sector defensivo, también algo mejor, y el consumo defensivo propiamente tal, con Walmart subiendo un 2,2%. Algunas acciones tecnológicas andan bien la última semana, Intel subiendo más de un 5%, Nvidia subiendo un poquito más de un 1%, al igual que Google. Y el resto del mercado todo cayendo, todo en rojo en esta corrección que sigue absolutamente vigente hasta ahora. Y todo esto da cuenta del cómics de la última semana de investing.com, en donde tenemos a los presidentes de los bancos centrales del mundo que están ahí amenazados por el oso. El oso, el mercado bajista que lo representa el oso, que se acerca por esta situación en donde al parecer no existe mucho margen para bajar las tasas, porque precisamente tenemos hoy en día el temor, el riesgo de presiones inflacionarias a partir del aumento del precio del petróleo. Y en ese contexto miramos el gráfico del precio del petróleo y, como decíamos anteriormente, el petróleo WTI la semana pasada comenzaba con una fuerte alza, acercándose a máximos de los últimos años en 120, $126 el barril, pero a lo largo de la semana pasada y también en el inicio de esta,
el petróleo WTI vuelve a situarse bajo los $100 el barril. Y ese nivel creo que es hoy día muy importante y va a marcar la pauta de declaraciones, misiles y todo lo que ocurra en Medio Oriente a partir de este conflicto geopolítico y que está viviendo Estados Unidos, Israel y Irán. Así que muy importante ese precio del petróleo que tiene relevancia de cara al futuro por la presión inflacionaria, por las decisiones de tasa de la Fed y también porque estamos en un año electoral en que se juega mucho el presidente Donald Trump en estas elecciones de midterm y por lo tanto sabemos que el precio del petróleo es un aspecto muy relevante para el consumidor norteamericano. Así que por ese motivo es que ya sabemos, ya hemos visto que ese nivel de $100 el barril es un nivel crítico para todo lo que vaya ocurriendo en el conflicto de Medio Oriente. Y mirando el comportamiento del índice VIX, de este índice de volatilidad del miedo, la verdad que está nuevamente bastante contenido. Está en niveles de 25, que son niveles altos, pero no niveles de una situación extrema de corrección en el mercado. Así que desde ese punto de vista, la verdad que la transferencia de este aumento del precio del petróleo al resto del mercado ha sido bastante menor. Y eso lo vamos a ver más adelante también en el comportamiento de las bolsas y particularmente en el desempeño del S&P 500. Y en cuanto a noticias, la semana pasada lo más relevante fue el dato de inflación, que si bien siempre es relevante, en esta oportunidad casi que daba lo mismo como saliera el dato porque no es importante lo que ocurrió el mes pasado, sino lo que ocurrirá el mes siguiente con los datos de marzo y también en los meses venideros. Tenemos una inflación de los últimos 12 meses en el 2,4% en Estados Unidos, lo cual es bastante buen dato y muestra una inflación bastante controlada. Peticiones semanales de desempleo, la verdad que bastante en línea y la única noticia quizás relevante es el PIB preliminar que se corrige al 0,7% desde un 1,4%, esto considerando el último trimestre del año pasado y también que los datos de empleo, la oferta de trabajo de empleo en Estados Unidos quedó un poco mejor de lo esperado en un contexto en donde han venido disminuyendo las ofertas laborales en Estados Unidos. Así que de dulce y a gras, un dato del PIB no muy bueno para ir finalizando el año pasado en Estados Unidos y unos datos de empleo que mejoran en el margen. Y todo esto nos lleva a que las expectativas de baja de tasas por parte del mercado prácticamente se anulan para el primer semestre. Esta semana tenemos decisión de tasas por parte de la Fed y hay un 99,2% que se mantendrá la tasa y para la decisión posterior del 29 de abril también aumentó considerablemente la perspectiva de mantención de tasas a un 93%. Por lo tanto, en el corto plazo no hay ninguna posibilidad de que la Fed baje las tasas teniendo en consideración lo que está pasando con el precio del petróleo. Así que desde ese punto de vista también está el impacto de que el mercado le gusta que se bajen las tasas y eso no ocurriría en el corto plazo y eso evidentemente es lo que termina impactando, influyendo en el comportamiento de las bolsas. Esta semana tenemos un webinar con Chris Domínguez y Francisco Ackerman el miércoles 18 de marzo a las 5 de la tarde. Ordena tus finanzas y toma el control del año. Estamos comenzando el año ya laboral definitivo en marzo, así que siempre hay más costos, hay más gastos en este mes en particular, así que bueno para comenzar el año conversando de estos temas. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, en donde tenemos ya varios cambios en esta tabla que miramos todas las semanas de Charlie Vilelo, en donde los commodities pasan al primer lugar ya por bastante distancia, en donde en ese ETF de commodities, el DBC, incluye los commodities de energía, en particular del petróleo, y por eso es que sube un 28,4% en lo que va del año, y en segundo lugar pasa el oro, que sube un 16,3%. Ya quedan pocos activos que están en terreno positivo, se empieza a llenar de activos en terreno negativo, donde tenemos ahí varios activos relacionados a la renta fija, y también las bolsas en los últimos lugares, como las acciones, el S&P 500 cayendo casi un 3%, el Nasdaq un 3,4%, las acciones de crecimiento un 7,4% y el Bitcoin cayendo casi un 19%. Y acá tenemos un gráfico ampliado de los sectores y subsectores del S&P 500. Y acá tenemos que el sector energía precisamente es el que más sube en el año, un 23%, y el sector software es el que más cae, un 24%. Así que ahí da cuenta de las noticias que hemos conversado en las últimas semanas con estos grandes cambios que se han dado por el lado de la energía con el precio del petróleo y el conflicto en Medio Oriente y por el lado del software todo lo que ha sido esta irrupción de la inteligencia artificial en estas empresas que se ven amenazadas precisamente
por esos desarrollos. Luego, en el lado positivo, tenemos bienes de capital subiendo de manera importante y materiales, que ha sido este ámbito de los commodities que ha tenido un buen desempeño en el año. Y por el lado negativo, tenemos todo lo que es consumo discrecional, financiero, que ha andado no muy bien en lo que va del año. Y cuando nos adentramos en el mundo de las tecnológicas, lo que también ha ocurrido en este inicio de año es que las magníficas 7, las grandes tecnológicas, están todas prácticamente en terreno negativo, con Microsoft siendo una empresa de software que es la que más cae, Tesla un 13%, Amazon un 10%, Apple, Meta cerca de un 7%, Google es probablemente de las menos afectadas, al igual que Nvidia, que ambas están muy metidas en lo que es la inteligencia artificial. Nvidia con el desarrollo con la creación y venta de todos los chips, de todo lo que son los semiconductores necesarios para producir la inteligencia artificial, y Google con lo que ha sido Gemini y con toda la estructura que hay, que podría también adaptarse de mejor manera a este contexto. Y mirando el desempeño del S&P 500, acá podemos ver que sigue acercándose esta caída a la parte baja de este canal lateral del último tiempo, pero básicamente semana tras semana y los últimos meses no tenemos grandes cambios en la bolsa norteamericana, en una estabilidad bastante extendida. Lo que sí ocurre en algunos cambios es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años rompe esta directriz bajista, rompe al alza y ahí tiene una resistencia importante en los 4.30. Creo que si supera ese nivel ya podríamos tener un impulso mayor y eso es solamente el reflejo de estas perspectivas de inflación más alta. Así que va a ser muy importante lo que ocurra en los próximos días, como siempre, en el desempeño de los bonos del Tesoro de 10 años, que han subido mucho en el último tiempo y tiene ese nivel de 4.30 como nivel muy importante. La corrección en China continúa, pero como dijimos la semana pasada, hay una directriz alcista que sostiene el precio del ETF de China, así que ahí en torno a los $56 es un soporte importante que debería funcionar como nivel pivote para que comience una eventual recuperación si es que eso ocurre en las bolsas de los países emergentes. Así que estamos precisamente en ese punto actual en la bolsa de China. Por el lado de los emergentes, como un todo, la corrección ha sido importante en los últimos días, pero también hay que tener en cuenta que el alza de los países emergentes, del conjunto de mercados emergentes, fue muy brusca en los últimos meses. Así que también es razonable, esperable esta corrección que estamos viviendo hoy en día. Por el lado de Europa también había tenido muy buen desempeño, pero probablemente sea uno de los mercados más complicados, más afectados por todo lo que está pasando con el comportamiento del precio del petróleo. Y ahí hemos tenido una caída bastante más importante, más significativa en la bolsa europea respecto a otros mercados. De hecho, la caída ya es un poquito superior al 10%. Y lo mismo ocurre con el ACWI, que si bien Estados Unidos se ha mantenido estable en las últimas semanas, como los otros mercados ahora han caído más que Estados Unidos y cambia un poquito esa lógica que veníamos comentando a principio de año, vemos que el ACWI también está corrigiendo un poco más que Estados Unidos y refleja el peor desempeño de otros mercados en este contexto actual. El oro alcanza en este momento un soporte muy importante, esta directriz alcista que ya se extiende durante muchos meses, así que veremos qué es lo que pasa con el oro en estos niveles, que está ahí cerca de los $5.000, buscando un soporte muy importante en esos niveles. Así que veremos si es que aguanta y se mantiene la tendencia alcista o si empezamos a ver una posible corrección. También el precio del oro da cuenta de que el conflicto geopolítico hoy día en Medio Oriente al parecer no sería algo tan terrible de cierta manera, porque no ha escalado y porque también es muy probable que el mercado esté interpretando que tanto Estados Unidos como Israel tienen de cierta forma controlada la situación. Y por eso es que el precio del oro no ha subido como podría subir en un conflicto geopolítico como el que observamos. La plata ha corregido un poquito más que el oro y está rompiendo nuevamente la directriz alcista, así que acá vemos que hay un potencial a la baja mayor como se dio en esa gran vela en su minuto después de esa efervescencia que observamos en el precio de la plata. Así que también acá se está moderando la situación como era esperable
después de la gran volatilidad que tuvimos hace algunas semanas atrás en los metales preciosos. Y el Bitcoin ha subido, se ha recuperado, pero está llegando a una resistencia importante que son los $75.000, $76.000. Así que veremos si es que logra romper esos niveles. De todas formas, hay una resistencia adicional en esa directriz bajista que vemos actualmente y hemos visto acá una diferencia en donde hay una recuperación en lo que son las criptomonedas y el Bitcoin en particular respecto al resto del mercado. Y desde ya anunciamos un nuevo webinar para el martes 31 de marzo, en donde estaremos hablando nuevamente con Tomás Casanegra, como lo hacemos cada cierto tiempo, de acciones chilenas. Viene la temporada de dividendos, la temporada de cierre de año para las acciones chilenas, y las acciones chilenas han tenido una corrección importante en las últimas semanas. Así que estaremos hablando de todo eso. Quizás cambie un poquito el panorama respecto a lo que fue la última conversación que tuvimos con Tomás, porque se han dado esas correcciones y probablemente ahí más de alguna oportunidad estaría apareciendo si es que todo se mantiene como esperábamos hace un tiempo atrás, en que las utilidades en Chile mejoren y que también el cambio de gobierno pueda tener algún impacto en el ánimo y en la inversión y en el crecimiento en lo que resta del año. Así que de todo eso estaremos hablando el martes 31 de marzo a las 7 de la tarde. Y de esta forma aterrizamos en Chile, que precisamente tenemos ya el cambio de gobierno que se dio la semana pasada y ya definitivamente empiezan a darse las primeras encuestas que son relevantes cuando hay un cambio de gobierno. Y una de las cosas que llama la atención es la aprobación presidencial, que en este caso es de un 57%, que es la mayor de los últimos gobiernos desde el año 2010 a la fecha. Pero también hay que tener en cuenta que la desaprobación también es la más alta, y eso es de cierta forma lo que está pasando hoy día en política, que tenemos dos polos opuestos bastante distanciados, y así como hay mucha aprobación, también tenemos mucha reprobación. Así que eso es parte del contexto que estamos viviendo hoy día en la política chilena, y veremos qué es lo que ocurre en los primeros días, que creo que va a ser importante el impacto que tengan las medidas que pueda tomar el actual gobierno en el ánimo y también en volver a potenciar la inversión. Y aterrizamos en el comportamiento del dólar, en donde tenemos al dólar index llegando a ese techo tan importante que hemos visto en los últimos meses, que son los 100 puntos. Está precisamente ahí, en ese nivel, muy cerquita, y si es que rompe al alza, sería una señal importante de cambio del contexto actual. Lo más probable, si no hay mayores cambios, es que el dólar index se mantenga en esta lateralización y vaya a buscar nuevamente la parte inferior. Pero si es que rompe al alza, estaría dando cuenta de algún cambio en el mercado, y todo esto siempre teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Medio Oriente con el precio del petróleo. Así que por eso son importantes estos niveles de observar semana tras semana, por si hay algún cambio relevante que dé cuenta de que ese precio del petróleo tan elevado está teniendo consecuencias más allá de solamente el sector energía, sino que ya se traspase al resto de la economía y a otros activos. Por eso es importante analizar semana a semana todos estos activos. Así que importante lo que está pasando con el dólar index. Veremos si es que empieza a caer nuevamente desde ese techo tan importante en los últimos meses. En el caso del dólar peso, llegó a ese techo en los 9.20, 9.25, y de ahí ha comenzado una corrección, más bien estabilizándose en torno a los 900 pesos. La semana pasada hicimos el video mensual del dólar, en donde actualizamos nuestra visión, y de todas formas mantenemos una opinión optimista para el peso chileno en el mediano plazo, siempre y cuando obviamente se controle la situación de desequilibrio que estamos viendo hoy día en el mercado energético a nivel global. Así que importante lo que ocurra en los próximos días en el precio del dólar en Chile, que también es una señal importante para ver cómo estamos percibiendo en Chile estos acontecimientos internacionales. Y el precio del cobre sí muestra algún cambio importante en los últimos días, ya que está rompiéndose esta directriz alcista, y desde ese punto de vista podríamos entrar en una fase más bien lateral de estabilización en el precio del cobre. Por abajo están los 5,60, perdón, como soporte importante, intermedio, y por arriba los 6. Así que de todas formas, si se mantiene el precio del cobre en esos niveles, es una muy buena noticia para Chile, en donde vamos a recibir más ingresos fiscales, lo cual es algo muy importante para todos nosotros. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena, se calma un poquito el estrés, la corrección que estaba viviendo el IPSA. Esos niveles de 10.000 puntos al parecer quedan como un soporte muy importante, y empieza una cierta recuperación. De hecho, la bolsa chilena subió la semana pasada y se distancia un poquito de lo que pasó a nivel internacional en los mercados. En el caso del ETF de Chile sigue la corrección, y era esperable también una corrección importante después de las fuertes alzas que vivimos. Acá se conjuga una debilidad del peso chileno y la caída del IPSA, así que por eso es que
Los máximos anteriores del ETF de Chile en 36 aproximadamente son los nuevos, es el nuevo piso del ETF de Chile que debería aguantar y sostener esta tendencia al alza que debería mantenerse. Lo que hemos visto en las semanas anteriores es que la bolsa de Chile ha caído mucho más ahora que la bolsa de Brasil y por lo tanto se han tendido a acoplar el desempeño de ambos mercados. La corrección en la bolsa de Brasil ha sido muy menor, mientras que la de Chile ha sido mucho más violenta, así que ahí se cierra un poquito la brecha que había crecido en los últimos meses entre Chile y Brasil. Y pasando al comportamiento de los multifondos, evidentemente tenemos correcciones en los multifondos más arriesgados. El multifondo A cae un 0,6, en el mes un 1,5, pero en el año es un 1,7. El multifondo C cae levemente la última semana y el multifondo E sube levemente la última semana. Así que prácticamente todos los multifondos están con retornos entre el 1,2, 1,7 en lo que va del año. Así que a pesar de la volatilidad, a pesar de los riesgos geopolíticos que estamos mirando a nivel internacional, los multifondos la verdad que están bastante estables, muy en línea con lo que ha sido también el desempeño de los mercados, que si bien han corregido, ha sido algo más bien menor. Así que con todo esto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que miramos de cara a la semana que viene? Tendremos índice de precio al productor esta semana, siempre importante mirar, es un proxy, un input importante para el IPC, para el índice de precio al consumidor, pero lo más importante sin duda va a ser la decisión de tasas por parte de la Fed, no tanto la decisión en sí mismo, que ya sabemos que se debería mantener, sino el comunicado, los comentarios que siempre acompañan a la decisión de tasas. Eso es lo más importante esta semana y también decisión de tasas en Europa, así que estaremos atentos a lo que dicen los bancos centrales. En Chile tendremos el PIB del cuarto trimestre, siempre es algo bastante conocido, no es ni más ni menos que el promedio de los 3 IMASEC de, en este caso, octubre, noviembre y diciembre, pero lo más importante en Chile también va a ser el IPOM de marzo, que viene la próxima semana, entiendo, y lo que sí viene la próxima semana confirmado es la decisión de tasas por parte del Banco Central de Chile, que también debería mantener las tasas. En cuanto a lo que estamos viendo hoy en día, estamos en una corrección. La bolsa norteamericana ha corregido desde máximos un 5,4%, lo cual es una corrección bastante menor. Y eso creo que siempre es bueno ponerlo en contexto, porque a pesar de los titulares, a pesar del temor de las noticias, la corrección ha sido muy menor por parte del S&P 500 y un poquito mayor en otros mercados. De hecho, es incluso algo favorable esta corrección porque ha bajado bastante el ratio precio-utilidad forward de la bolsa norteamericana, del S&P 500. Así que eso hace que ya esté volviendo a niveles más normales o más atractivos la bolsa norteamericana, entendiendo que las utilidades van a seguir siendo buenas y se van a mantener de cara al futuro, que no van a cambiar. Y en ese contexto, cuando miramos el desempeño de la bolsa norteamericana, el S&P 500 y el S&P 500 Equal Weight, que es que todas las acciones pesen lo mismo, también acá vemos algo interesante en donde el Equal Weight sigue por debajo la bolsa norteamericana como un conjunto. Y eso es porque hay muchos sectores que siguen estando rezagados respecto a las acciones tecnológicas y ahí puede haber un impulso que compense precisamente esa corrección que se está dando en las acciones tecnológicas. De hecho, ¿por qué está siendo tan menor la corrección en el S&P 500? Porque las acciones tecnológicas, las grandes tecnológicas, han caído de manera importante, pero hay otros sectores que han permitido compensar esas caídas. Así que, para cerrar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Liberar reservas energéticas, noticias de la última semana. Permitir el tránsito por el estrecho de Hormuz con barcos que acompañen a los petroleros y una desescalada del conflicto que da cuenta de estos mensajes que se están escuchando en los últimos días, dan cuenta de la necesidad de contener el precio del petróleo. Y creo que ya después de 2 o 3 semanas se ven luces, señales de que esto pueda comenzar a atenuarse, a calmarse un poco, que creo va a ser la intención de todos y particularmente de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal se reúne esta semana y se espera que mantenga los tipos de interés, evidentemente por este aumento del precio del petróleo. Y lo que todos quieren, y Trump más que nadie, es que bajen las tasas de interés y para eso hay que tener la inflación controlada. Y por último, a pesar del ruido, hemos presenciado una corrección menor en los mercados y necesaria después del rally de los últimos meses. Así que raya para la suma. Terrible lo que pasa en Medio Oriente, conflictos geopolíticos y guerras, a nadie quiere, nadie le gustan, pero en concreto para los mercados el gran impacto ha estado en el precio del petróleo, pero no tan extendido a los mercados. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y nos vemos en otro video. Que estén muy bien, chao chao.